Al doctor Fernando Navarro, un aplauso para él, bienvenido. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. En un lunes en el que vamos a abordar muchísimos temas, la gente va a participar mucho, pero y también con catástrofes, esas noticias que siempre decimos que no nos gustaría comentar. Primero comentar lo de Marrakech. Yo Marrakech es una ciudad que he estado varias veces con ella y efectivamente, fíjate si está cerca, que yo me he ido fines de semana con la moto allí. O sea, que la conozco con la moto, he estado en la Plaza Mayín, en la Plaza Roja que llaman ellos. Y bueno, y aparte está en el Atlas, es decir, que cuando pasas en Marrakech, que tiene edificios modernos, pero también tiene edificios muy pobres, muy pequeños, en la zona de la Medina, pero claro, en los pueblos ya de la montaña, que llegas hasta la nieve, son pueblos, muchos no tienen agua corriente. De hecho, en los caminos se ven los niños que llevan las tinajas en la cabeza. Entonces, claro, en esos sitios ni saben ni habrán contado, porque Marrakech sí que tiene una infraestructura más moderna, entonces hospital, pero hay pueblos que no sabremos los muertos que hay hasta que pase más tiempo. Hay construcciones incluso como existía aquí hace centenas de años en las montañas, sí, hay casas a base de barro. Pueblecitos muy pequeños, que entonces es un desastre, pero en fin, no es una construcción. En Marruecos ya han tenido varios, una torre que tenían una especie de torre parecida a la Cotubia, tenían en Rabat, pues que cayó en un terremoto. Y luego lo que comentaba Marina, efectivamente, muchos especialistas se están yendo fuera, médicos, vemos que hay una crisis. Hoy el Colegio de Médicos mismo decía que se prevé una crisis mayor de déficit de médicos, con lo cual eso es malo para la asistencia sanitaria. Y bueno, eso es lo que tenemos, es decir, primero salen pocos de la universidad, son pocos las plazas de MIR y luego pues los honorarios que cobran los médicos para la responsabilidad tan alta que se tiene y para la exigencia social de la sociedad, pues es baja, y esta es la realidad. Vamos a los hospitales y a los ambulatorios y encontramos cada vez más médicos de otros países que nos atienden. De otros países. Pues unos son buenos, otros no son buenos. Es bueno que pero, la gente que lo esté escuchando y viendo también. Pero el problema es que si aquí, digamos, se supone una calidad uniforme, europea, digamos más universal, incluso estadounidense, estos médicos que llegan, pues algunos la tienen, pero otros no. Pero que habrá algún tipo de baremo de controles, ¿no? No hay demasiado. Hay unos controles, unas homologaciones, pero una cosa son las homologaciones, por así decirlo, entre comillas, políticas, es decir, por acuerdos internacionales que se han hecho, y otra es la realidad de los estudios. Es decir, muchos no tienen ese nivel, lo puedo decir aquí públicamente porque lo sabe todo el mundo. No es que lo hagan mal, y hay otros muy buenísimos, ¿eh? Quiero decir, lo único que no se puede, digamos, homologar. No podemos presuponer que tienen un nivel de conocimientos igual, ¿eh? Eso es, o sea, pueden tener el título, pero el nivel de conocimientos, eso es una realidad que, aunque me caigan chuzos de punta, pues hay que decirla. Bien, eso es... Esto mucha gente está diciendo ahora, bueno, entonces si vamos Hombre, la atenderán bien. Si vamos a tardar a un hospital y nos atiende un médico cubano, por ejemplo... Pues a lo mejor es muy bueno y a lo mejor no es tan bueno. Es decir, también puede pasar con uno nacional, pero normalmente, ya digo, la homologación es similar. También depende luego del carácter del médico, de lo que insista el médico, depende de muchas cosas. Pero no tenemos esa garantía, esa es la realidad. No tenemos esa garantía. No quiero decir, yo he llegado a ver recetas, digamos, de medicamentos que no existían en España. Entonces, con decir eso, si me han llegado medicamentos que no existen en España, con nombres que no existen en España, porque claro, no solo estamos hablando pero también hay de la Europa del Este aquí, trabajando, es decir, que también cambian mucho las cosas. Pero en fin, que vengan bienvenidos, más vale tener que no tener, pero que es una lástima que los formemos aquí y se nos vayan fuera. ¿Y los españoles dónde se van, los médicos españoles? Pues se van a muchos sitios, a Francia, por ejemplo, a Portugal. Que está cerquita, que está ¿no? al lado. Voy de casa, pero relativamente... Perdón, quiero parar ahí. O sea, Portugal, hoy en día hay mejores condiciones para los médicos en Portugal. Pagan más. Digo porque... Casi el doble. La situación económica en casi todo No, en Portugal los sueldos son mucho más bajos, los sueldos en general, de un policía, de un maestro, pero de un médico no. De un médico le pagan más. Entonces en Portugal se paga más. Esa es la realidad. Otros se van a Australia y otros se van a Abu Dhabi, ¿no? Quiere decir que depende, hay de todos los sitios. O sea, si hay gente que no tiene una rémora familiar, pues entonces pues cogen las maletas y se van unos años y luego vuelven. Y claro, o sea, el problema es la escasez, pero también si rascamos un poco más, ¿qué situación absurda es esto de estar formando, dedicando? Ya digo, no es lo prioritario, pero cantidades económicas, tiempo, esfuerzo para formar absurda, mucho en universidades. Pero fíjate públicas, que se tienen que poner de acuerdo, tanto el gobierno que haya de turno
con la universidad, con, digamos, con las especialidades y con la, por así decirlo, y con la seguridad social que tiene que pagar a esos especialistas, entre comillas, en formación. Bien, dicho esto, pues el otro día dije que sí, que había aumentado el COVID, hay que ir con cuidado, es decir, en reuniones sociales, en algunos sitios, yo ya veo gente que en muchas ocasiones, o si tienen fiebre, se ponen la mascarilla, y en algunas ocasiones veo gente que tiene miedo y se pone la mascarilla. Pues ojo, que ahí está el benigno, pero debemos de tener precaución, no lo olvidemos. Luego están preparando la vacuna ya para octubre de la gripe. Estamos esperando la otra, yo creo que será para noviembre, porque no estaban las nuevas cepas, pero sí que ha anunciado Salud Pública que para finales de septiembre, finales de este mes y principios del que viene, estará la vacuna de la gripe, que se prevé este año fuertecita. Entonces, y además van a aumentarla porque van a coger incluso a niños menores, niños más pequeños que otros años, sanos, para vacunar de la gripe. Entonces es importante porque así se disminuyen los efectos. ¿A los niños pequeños se les vacuna? Sí, se va a vacunar. Se va a vacunar de la gripe. La pediatra de cada niño lo dirán públicamente. No sé el rango exacto de edad, pero niños bastante pequeños. Pero en principio, gente mayor, sí, la gente mayor, por supuesto. Gente de riesgo. O sea, nosotros no tenemos la gripe sí. La gripe sí, porque ustedes hemos dicho gente mayor. Pero a ver, un rango de gente de 30 la gripe es prioritario, la gente mayor igual que el COVID. Gente joven que tiene mucha relación social, pues también debe vacunarse del COVID. Porque la gripe, no olvidemos que si normalmente es benigna, puede ser maligna y de luego te inutiliza unos 10 días. Una pregunta obligada que se está haciendo mucha gente que nos está escuchando, y estamos hablando de la vacuna de la gripe en los niños y la vacuna del COVID para los niños. Es que en los niños ya hemos visto todo el tiempo que fíjate que no ha habido casos graves de niños, hay unas defensas naturales en los niños, no se sabe exactamente por qué, no cogen la enfermedad igual o no la cogen, es decir, hay cosas muy curiosas que aún no sabemos. ¿De manera grave los niños? No lo tienen. Acuérdate que cuando hubo la epidemia tan fuerte, empezaron en los colegios a niños más mayores a vacunarlos, pero no se insistió demasiado y fijaros que muchas veces ni siquiera gastaban mascarilla y no había unas grandes epidemias con los niños. Los niños no se llevaban el virus a casa y lo cogía todo el mundo, pero ellos no lo pasaban, o por lo menos no lo pasaban igual. O sea que se ha visto, igual que se ha visto relaciones con COVID persistentes y con alteraciones cardíacas, pero todas esas cosas están en estudio, no se sabe, se irá viendo con el tiempo, porque todo no se sabe, es decir, que eso es muy interesante. Pero en fin, hay que decirlo, hay que prevenirlo. Este mes de agosto ha sido el mes que más gente se ha muerto de calor en la historia prácticamente de España. Se ha muerto muchísima gente de calor. No lo dicen así, a bombo y platillo. Eso iba a decir yo, No, pero usted, claro, lo dice, es un titular que acaba de dar, que nos ha dejado a todos la gente se ha muerto, por contra helados. No, pues se ha muerto de calor, de golpes de calor y bueno, eso es la realidad, porque temperaturas de 50 grados, a lo mejor en todas las casas, que ha llegado a ocurrir. Y bueno, o tienes un aire acondicionado o bebes o te mueres. Y siempre hemos dicho que las personas mayores hay que insistirles que tienen que beber aunque no tengan sed, porque pierden la sed y tienen que beber. Y eso es muy importante. Bien, y hoy os quería hablar, porque siempre queremos hablar de algo médico, algo nuevo, y sí que me han preguntado, sí que hablamos algo de esto, pero quiero profundizar más, en la cantidad de cistitis, sobre todo en la mujer. La cistitis, que no es lo mismo que la infección urinaria. Cistitis es la inflamación de la vejiga, de la orina. Puede ser cistitis intersticial, puede ser cistitis por infección urinaria. Entonces lo primero es por qué se produce, y se produce más en las mujeres que en los hombres. Y la explicación está en que la uretra, o sea, el conductito que sale hacia fuera de la mujer, es muy corto, tiene unos 3 centímetros solo, a diferencia del hombre, que es más largo. Pero entonces, siempre hemos dicho que la orina es un medio estéril. La orina es estéril, la orina no produce infección. No, la orina no tiene gérmenes, por eso no hay que escandalizarse cuando la gente, y lo comenté, cuando los agricultores se lavaban las manos con orina, porque es un agua, un líquido totalmente estéril. Sí, bueno, y algunos dicen que iba bien para la cara y para la piel. Tampoco suena muy bien, pero no pasa nada. No suena bien ni huele bien. Pero eso en la realidad es estéril. Entonces, cuando los gérmenes de fuera entran dentro, se producen las infecciones de orina, más o menos recurrentes. Y se puede producir cistitis o no cistitis.
Si hay inflamación de la vejiga, se produce una cistitis. Si no hay inflamación de la vejiga, a lo mejor simplemente tienes molestias urinarias, puedes tener fiebre. Si no curamos la infección urinaria, puede subir al riñón y producir una enfermedad renal, una pielonefritis, y eso puede ser muy grave. Eso hay que curarlo. ¿En qué mujeres se produce? Pues se produce en las mujeres con actividad sexual, porque con el movimiento y la proximidad tanto del recto, del ano, como de la mucosa de la flora vaginal, pues se puede producir más infección urinaria. Y también se produce en las mujeres menopáusicas. La menopausia es una época de la mujer que es muy normal y muy bonita, no tiene por qué muy bonita, porque además la mujer ya no tiene el riesgo de embarazo, puede estar más tranquila, pero yo creo que se descuida. O sea, en la salud de la mujer, en la época de la menopausia, se descuida bastante, porque muchas dicen, no tengo nada, pues se me ha ido la regla, o bueno, ya soy mayor, y pum, y parece que no, y es justamente tienes que cuidar, por ejemplo, hay una incidencia de infecciones urinarias, ¿por qué? Sequedad vaginal, por ejemplo. La sequedad vaginal la tenemos que tratar. O sea, se produce una serie de consecuencias que hay que tratar. Hay que cuidar, claro. Antiguamente se daban muchas hormonas, pero no es preciso, pero por ejemplo la sequedad vaginal se puede utilizar con pomadas que sean lubricantes, con ácido hialurónico. También hay otras pomadas que son lubricantes y llevan estrógenos. Le pregunto, estos anuncios con los que nos acribillan, porque incluso sale la madre, la hija y todo eso, pues a mí me molesta aquí. Ay, hija, pues sí, tómate esto para que no te moleste. Estos anuncios, que por parte muchos son muy ridículos, luego hablan de ¿cómo es? Feminismo, sí. Y todo eso. Estos anuncios me parece algunos yo lo veo, que son bastante ridículos. Hay otro que sale una que se depila con una cuchilla las ingles y la zona íntima y dice... Bueno, en fin, estos anuncios que todos tienen en la retina que me parecen muy ridículos. Pero bueno, esas cosas que están anunciando, eso nos lo podemos comprar y nos lo podemos aplicar. Sí, te lo puedes comprar, pero yo no lo aconsejaría sin el consejo de un médico. Porque, por ejemplo, el anuncio es importante que lo diga, porque nos acribillan anuncios de eso. El anuncio que hacen es de digamos, una sustancia que es un antifúngico que nosotros lo recetamos, pero claro, que la gente diga, porque me pica ahí abajo, me pongo un antifúngico, pues no está indicado. Porque si te pones un antifúngico, a lo mejor también te cargas la flora bacteriana. Y una de las cosas que tenemos que hacer, tanto en la vagina, que ahora que está con la microbiota y todo eso que está de moda, es que la vagina también tiene sus bacterias buenas y esas las tenemos que favorecer. Eso nos han dicho muchas veces que si tenemos una higiene, que si tenemos demasiada higiene... Excesiva, es malo. Por ejemplo, la mujer... Cuando va a orinar, lo que tiene que hacer es secarse y luego lavarse un par de veces al día o cuando se ducha, pero no estará toda hora restregando ahí, y siempre, ya lo dije en el programa, y siempre tiene que ser de delante a atrás, no de atrás a adelante. Pero bueno, pero que esa es una causa. Y hay que mantener la flora bacteriana de la vagina en condiciones. Eso es una buena alimentación. Luego la orina no tiene que estar ni demasiado ácida ni demasiado básica. Ya sabéis que la acidez se mide por el pH, ¿no? Pues ¿qué pH tiene que tener la orina? Pues entre 4,8 y 7. Si tiene 7... eso significa que está muy alcalina. Si está alcalina es que normalmente hay muchas infecciones urinarias. Perdón, es que no quiero que se me olvide. Sí. Hablando de la menopausia, ¿cómo se llama también el climaterio? El climaterio, que es la época... Vale, pero el climaterio es la fase, digamos, previa a la menopausia. Es decir, han bajado las hormonas, han bajado los estrógenos. Al bajar los estrógenos hay unos cambios, puede haber cambios de humor, puede haber cambios en el deseo sexual, por ejemplo. Eso. Pero sin embargo tiene la regla. ¿Mito, sí o no? Las mujeres dicen con la menopausia, las mujeres engordan, por ejemplo. Pueden engordar, sí. No es un mito, puede ser una realidad, pero también depende de lo que se cuide esa mujer. También hay que ser consciente. Es decir, si las hormonas bajan, por ejemplo, si te bajan los estrógenos, pues por ejemplo, el colesterol te sube y también te sube la tensión arterial. Si encima, porque ya no por la menopausia, sino por la edad, la mujer está más tranquila, más relajada o ha criado a los hijos, pues tiene más tendencia a engordar. Entonces, lo que hay que hacer es, esa época, hacer gimnasia, ver el nivel de hormonas. Si fueran muy escasos, pues habría que hacer un suplemento hormonal. Hacer la dieta de la piña. Pero si no, bueno, la dieta de frutas y verduras, pues siempre van bien, ¿no? Pero hacer ejercicio es fundamental, tener hidratada la piel. Yo el tratamiento hormonal en las mujeres solo lo recomiendo, los ginecólogos saben más que yo de esto, por supuesto, solo lo recomiendo en mujeres, digamos, jóvenes que han tenido una menopausia pronta, prematura. Eso le quería preguntar. Que además tienen la piel envejecida. ¿La edad de la menopausia cuál es? Depende de mujeres, porque normalmente hay mujeres a los 50 años que tienen la menopausia, hay a los 55, normalmente está entre los 47 y los 50.
Entre 47 y 50 años. Eso sería más o menos la edad. Llega la menopausia. Pero menopausia es cuando pausa la regla. El climaterio es la época anterior, pero por tanto hay que cuidar esa época. O sea, hacer ejercicio, hidratar. Hay algunas sustancias como el tabaco que aumentan, digamos, hacen que la menopausia sea prematura. Hablemos del tabaco. El tabaco, o sea, fuera para todo. Y además, doctor, dígalo, ya, no, si os digo. Y además, el tabaco fuera para todo. envejece la piel. ¿No? Huele mal, o sea, los que estamos al lado... No, hay tabacos perfumados, Bueno, ya está. Hay tabacos perfumados. Es que yo no puedo decir mentiras, es decir, hay tabacos que huelen... Pero no son tabacos, pero son también los lápices esos, sí, ¿no? sí, bueno, pero son ilegales los lápices esos. Son tabacos, es tabaco. Aunque sea vaporizadores, son tabaco. Bueno, por lo que te decía es que la nicotina hace que la piel se seque y la mujer pues envejece. Entonces, eso es importante. ¿Hay algo de WhatsApp ahí? Tenemos. ¿Sí? Tenemos un oyente, adelante. Doctor, el aumento de la sarna, según parece. Hola, doctor, con el medidor del agua de la piscina no podemos medir el pH de la orina. Ya, bueno, muchísimas gracias, nuestro oyente Javier. Muy bien. Dos cosas. Bueno, la sarna... No nos falta de nada en el programa, ¿eh? Sí, la sarna aumenta, bueno, yo sabéis que me dedico a las enfermedades tropicales y las enfermedades parasitarias. Pues la sarna es una enfermedad que pues con el sudor, el calor, es más frecuente, y como zona que ha hecho mucho calor y hemos sudado mucho, se puede producir y se contagia. Afortunadamente tenemos mucha higiene y es menor de lo que parece. Veremos ahora en invierno que la gente se ducha menos y pues entonces puede aumentar. Hay que vigilarlo, pero yo he visto muchos casos de sarnas. Efectivamente se ha visto más, pero bueno, con los medicamentos que hay, con los antimicrobianos, antiparasitarios, que con una sola ducha, que te pones la pomada y al día siguiente te duchas, pues desaparecen. Eso sería una cosa. Pero ha dicho aumento de la sarna, ahora. Sí, ha habido esta temporada. Esta temporada ha habido, y ahora cuando entran los niños a los colegios, pues más fácil también que se contagien nuevamente. Es que cada vez le digo una cosa, o sea, tengo más en mente de tener una niña desescolarizada, porque es llevarlos a los niños al colegio pero es bueno. Y les empiezan a pasar todos los malos. La burbuja tampoco es buena. Es bueno, exacto. Yo una de las cosas que tengo, y estoy orgulloso de no haber cogido enfermedades, es que de pequeño me crié en el pueblo, que están en los estercoleros, que, en fin, cuando todo el mundo diría, uy, tal, he tomado un bocadillo a lo mejor sin las medidas de higiene, pero eso hace que el organismo tenga... Pero también exagera un poco, porque defensa. los estercoleros no creo que usted estuviera por esta vez. Con los niños sí, vamos a coger pajaritos y vamos todos en el pueblo, todos los niños. Cuando le hacía la siesta, yo huía hacia el campo. Realmente, claro, pero los niños ahora eso no lo hacen. Ahora los tenemos en los pisos, con el suelo con lejía, con tal, que no salen. Entonces, a la mínima que cogen un germen de ese sitio rural, cogen enfermedades. ¿Tú que tienes perros? Pero porque se contagian unos a otros. Atiéndeme, tú que tienes perros, ¿tú ves al perro que se contagie por ir por la calle? No, porque tiene su sistema inmunitario que no y lo lame todo. El perro es un cochino. Lo lame todo. Y no coge nada. Esa mi hija que le da la galleta a la perra y luego se la come. Y no se contagia. Luego se la come ella y a veces lleva tiempo y a veces no. Claro, pero galletas de la boca del perro. Porque tiene su sistema inmunitario. Está cogiendo un sistema inmunitario. Eso es importante. Entonces es bueno que cojan esas infecciones y que los niños vayan cogiendo, porque si no creamos niños burbuja, que todos tienen asma, que todos tienen erupciones, que hasta ni el médico sabe por dónde sale eso, y es que claro, tienen alergia a todo, las intolerancias, la gente ahora es intolerante a todo, cuando los alimentos en la selva están ahí, vamos. Al gluten, a la lactosa. A todo, vamos. El otro día se equivocó mi marido y cogió un pack de leche sin lactosa. Qué mala está. Claro, no tiene leche. Sin lactosa, sin leche. No tiene leche. Y por ejemplo, los intolerantes... Ay, no la hemos tomado, claro. Los intolerantes... No se tira, pero vamos. A la lactosa lo que pueden tomar es el queso. El queso tiene menos lactosa. O sea, el queso hay intolerantes que no toleran la leche, pero sí que pueden tolerar el queso. Lo que decía nuestro oyente, el pH como cualquier medidor de pH, da igual de la piscina, si orina y lo mete en un tubito y pone el medidor de pH, o sea que sí que pues le mide igual, claro. Yo creo que le he dicho con un poco de cachondeito, pues mira, el cachondeo sí que te sirve. Sí que le sirve. Puede medir el pH, si el medidor es bueno, sabrá el pH si está entre 5. Hay alimentos que, digamos, hacen la orina más ácida. Por ejemplo, tanto los cítricos hacen la orina más ácida, la carne, el café, el chocolate, las legumbres, el queso, todo eso hace la comida. Y básica, pues otros alimentos que, por ejemplo, las infecciones la hacen más básica.
Y bueno, en los citratos, por ejemplo, cuando hay cálculos urinarios, los médicos damos citrato sódico, que es una sal del ácido cítrico, pero el citrato sódico, digamos, alcaliniza la orina para impedir los cálculos, porque todo lo que hemos dicho de la infección, etcétera, etcétera. Y una cosa sí que quiero decir, porque hay muchas mujeres que se preocupan, es que tengo infecciones recurrentes, ¿cómo me descuro? Bueno, aparte de tomar... Y dolor, porque exacto, las infecciones te producen aparte dolor de y tomar, malestar. efectivamente, pues todas las cosas que se utilicen de forma natural, que tienen que beber más líquido, los arándanos, en fin, todo eso que va muy bien, pues se puede dar un antibiótico en muy pequeña cantidad, pero que te la dé el médico, porque por ejemplo la nitrofurantoína no se puede dar a largo plazo, porque es tóxica. Hay otros antibióticos, como puede ser la penicilina, que puede ser la fosfomicina, que esas sí pueden dar. A lo mejor una pastillita dada por el médico durante todas las noches, durante un tiempo largo, de 2, 3 o 4 meses, hace que esas infecciones no sean repetitivas. Eso, y buscar las causas, de si sequedad vaginal, mejorar la flora intestinal y vaginal, la microbiota vaginal, y todo eso es fundamental para que funcione. Y la mujer con menopausia, con climaterio, que sepa que es una etapa que puede ser un rejuvenecimiento total, que es una etapa muy buena, pero que se tiene que cuidar. Pero que siempre se ha hecho todo lo contrario, No, por eso claro, se dice aquí. claro. Pero se ha dicho, uy, la menopausia es fatal, No, encima las mujeres se ponen feísimas, las hormonas les alteran con mal carácter, con todo mal, todo mal. No, la mujer, yo creo que en la menopausia es cuando, digamos, culmina, tanto en belleza como en todo. Pero, claro, es una cosa que se tiene que cuidar. O sea, se tiene que ver a sí misma bien, se tiene que cuidar, igual que el hombre, pero vamos, pero tiene que cuidarse íntegramente, tanto tensión, colesterol, hidratación, gimnasia y tener actividad sexual perfectamente, que hay muchas mujeres que dicen, ay, como tengo ya la menopausia, ya he terminado, ya como que el que dice no sirvo para nada, pues eso no es así, es que no es así, es decir, al revés. O sea, pueden tener... Usted está diciendo de estas mujeres y además con esta edad, ¿no? Más, ¿no? La mujer siempre es cuidadora, siempre es matriarca, siempre está ocupando de los demás y no de una misma. Si ya cría hijos, ya ni le cuento. Claro, y pues esta época es la época de la tranquilidad, porque ya ha cuidado a los hijos, no tienen, por ejemplo, si hay una relación sexual, no tienen miedo a tener un embarazo. O sea, puede ser una época esplendorosa para la mujer y es lo que hay que procurar. Hay gente, pues eso, que a lo mejor se queja en esa época de infecciones urinarias, que las he traído a colación por eso, pero se pueden curar, tienen solución y bueno, es una época fenomenal. Otro día podemos hablar más distendidamente de la menopausia y del climaterio, como ha dicho María. No, es que digo tonterías, pero No, lo digo por tonterías para no que son. usted lo diga científicamente. Tonterías no son. Me quedo con el titular que ha dicho, que no me gusta nada, pero que nos dice muchísimo, que nos dice muchísimo del tiempo, del cambio climático, de ese que nosotros no le damos importancia muchas veces. Por cierto, ha sido la cumbre del G20 hace poco y parece que el cambio climático sí que ha sido uno de los temas que se han tomado en serio. Sí, bueno, el tema de la guerra, por cierto, y la invasión de Rusia, no sé si es que no se lo han tomado en serio. Ya, quiero decir que todo eso también produce cambio climático, O sea, imaginar una guerra de cambio climático que produce. Digo, hablaremos de esa reunión del G20 que a veces me parece que saca medidas escasas, pero bueno, que me quedo con ese titular que dice, este verano ha muerto, es cuando más ha muerto gente de calor. De calor. Sí. Ha muerto gente de calor. Mucha gente. Entonces estamos aquí preocupándonos de además, tonterías muchas veces. No somos los únicos que lo hemos dicho. Lo que sí que nos adelantamos fue el otro día, que hablamos de la subida del COVID y salió en las noticias enseguida, sí. Nos adelantamos. Pero esto no, esto viene en toda la prensa de que ha habido este año más muertes de calor.